Hola, un saludo cordial. Mi nombre es Alejandra Martínez Coca. El día de hoy voy a hablar lo que son los trastornos emocionales y de conducta. Se podría decir que existen diferentes tipos de trastornos emocionales y de conducta y que cada uno de ellos puede llegar a afectar adversamente lo que es el rendimiento escolar de los niños y niñas. Entonces, como maestras, como educadoras, debemos llegar a darnos cuenta, a percibir lo que son cada uno de estos trastornos si en caso se presentara en uno de nuestros niños y poder actuar o proceder con lo que es una intervención adecuada y apropiada. Considero que todos los trastornos son importantes, pero el que yo pude percibir en mi entorno es el trastorno de ansiedad por separación. El estudio de caso que hice es de una niña de 4 años de edad llamada Ángela, que claro, por la edad que presentaba ya tenía que recibir una educación escolarizada, tenía que entrar a la primera sección o como lo llaman prekinder, y la cuestión es que no quería ingresar al aula. Los padres ya preocupados por la situación, doña Filomena y don Carlos, no sabían cómo actuar o cómo proceder con su niña, ¿no? Porque no quería ir a la escuela, no quería entrar al aula, socializar con los niños, con los demás niños. Eh, entonces ese sería el caso. La definición que podría decir es que no es como un apego normal, ¿no? Lo que se presenta. La niña presentaba miedo, miedo a separarse de sus padres, no quería separarse de ellos, se sentía más segura con sus figuras de apego, eh, y entonces eso no le ayudaba, no quería ingresar al aula como los demás niños, se quería quedar con sus padres y mostraba miedo, mostraba pánico, empezaba a tener temblores, respiraba con mucha más rapidez, se veía tensión muscular, eh, se podría decir eso en definición. La descripción del trastorno, con respecto a la descripción del trastorno, se podría decir que todos los seres vivos llevamos dentro de nosotros emociones, diversas emociones. Es un gran motor que tenemos, ¿no? Y debemos ser capaces de responder a cada una de estas situaciones y hay que saber controlar nuestras emociones. Entonces, a diferentes situaciones que se nos presente, hay que saber cómo tratar nuestras emociones. Y en este caso la niña no podía porque lo presentaba con diferentes síntomas, ¿no? Dolor de cabeza, náuseas, vómitos, eh, se veía mucha tensión muscular, eh, su respiración era mucho más rápida, eh, tenía pánico, tenía miedo, imaginaba situaciones en las que los padres le querían abandonar, que no le vendrían a recoger a la escuela, pensaban que ya la estaban abandonando y entonces se sentía con miedo de separarse de ellos porque pensaba que estando al lado de sus padres estaba mucho más segura y que si estaba lejos de ellos le podía pasar algo como perderse o como si le estuvieran abandonando, ¿no? Entonces, eran muchos los síntomas que presentaba la niña, lo cual, no, lo cual afectaba, ¿no? A su aprendizaje porque también se aislaba de los demás compañeros, no quería participar y todo el rato era miedo, pánico de que sus papás no vendrían a recogerla. Eh, eh, el impacto en los aprendizajes y procesos de socialización propuestas, quizás el impacto que le ocasiona es que la niña tiene miedo, miedo a que los papás le están abandonando para siempre y tiene miedo de perderse, de que no pueda volver a verlos, se siente más segura con ellos, siente pánico al estar con personas diversas que no conoce, como sus compañeritos, la maestra. Entonces la niña presentaba todo esto, se aislaba de los demás niños, de la profesora, no quería participar y esto afecta en su aprendizaje porque si no participa
no puede socializar con los demás niños, no va a poder realizar las actividades de clase, ¿no? Las estrategias que se proponen para trabajar el trastorno. La maestra debe buscar diferentes estrategias, debe crear, digamos, un ambiente más cálido, un clima más, crear un vínculo con el niño, con la niña. En este caso era el caso de la niña Ángela. Entonces la maestra tiene que ser más cálida con ella, mostrarle que está segura con la maestra, que no le va a pasar nada. La, la maestra, la estrategia que podría usar es brindar juegos didácticos en la que incluya a la niña para que así pueda sentirse más segura, pueda poder compartir con sus demás compañeritos y ya no tener miedo. También se podría decir que hay que fortalecer la socialización con los compañeros, ¿no? Y eso se realiza a través de juegos didácticos. La maestra tiene que darle un abrazo fuerte a la niña si en caso la ve con miedo, temblando o como la ve con mucha tensión muscular, debe darle un abrazo y hacerla sentir segura, porque la niña tiene mucha inseguridad por la situación, ¿no? Piensa que los padres la abandonaron. Entonces la maestra tiene que crear un vínculo con esa niña. Eh, Aparte de crear juegos didácticos, se podría decir que los padres también tendrían que trabajar en el hogar lo que es este tema, ¿no? Materiales necesarios. Los materiales necesarios, bueno, como la niña crea un mundo imaginativo, ¿no? Empieza a pensar que la abandonaron. Todo el rato está pensando nomás en que fue abandonada, que está sola, que se va a perder o que le va a pasar algo malo al estar con desconocidos y no con sus figuras de apego. eh, Debe la maestra traer materiales como dibujos, imágenes bonitas, ¿no? Colores, marcadores, cosa que distraiga a la niña su mente, ¿no? Para que deje de pensar, porque el mucho pensar le provoca dolores de cabeza, le provoca náuseas, vómitos, el hecho de estar mordiéndose las uñas, rascándose, pellizcándose, chupándose el dedo. Entonces la maestra tiene que saber usar los diferentes materiales, cosa de distraer la mente de la niña y que deje de estar pensando en lo que se siente con miedo, lo que se siente con pánico, porque no está al lado de las figuras de apego. El tiempo para tratar con una niña o niño que tenga ansiedad por separación, que le cueste adaptarse a la escuela y separarse de los padres es casi de un mes, de 4 semanas máximo, porque tardan en adaptarse, les cuesta un poco, entonces la maestra tiene que ponerse eh, así decirlo, manos a la obra y trabajar con la niña, crear un clima más estimulante en el aula, cosa de que el proceso del desarrollo de la niña de eliminar ese trastorno sea mucho más rápido y que sea en menos tiempo de 4 semanas. La colaboración que los padres pueden hacer, ¿no? Para trabajar igual lo que es la ansiedad por separación, para ayudar a que la niña elimine este trastorno, ¿no? Porque afecta a largo plazo si es que lo dejamos pasar. ¿Cómo podrían abordar este tema los padres junto a la maestra? Eh, los padres, los padres tienen que ser más, crear un lazo más de seguridad, no tienen que ser muy controladores. Muchos sobreprotegen, el hecho de sobreproteger a los niños, no les dejamos ser más maduros, no les dejamos que los niños sean más independientes, más autónomos, hacemos que sean más dependientes de los padres, ¿no? Entonces hay que crear más seguridad por parte de los padres hacia los niños, así es en este caso hacia la niña Ángela. Tienen que ser
crear un ambiente más seguro, no sobreproteger mucho, claro, protegerla, pero no sobreprotegerla. eh, Mostrarle mucho apego, o sea, mucho cariño, darle mucho amor, porque muchas veces se sienten como si los padres no los quieren y por eso los están abandonando en la escuela. Entonces, tienen que demostrarle que le quieren, que, que le aprecian mucho a su hija para que así no tenga miedo de que la están abandonando o que la están dejando. Es importante que muestre mucho aprecio hacia su hija, que le den seguridad y que eso va a ayudar a lo que es su autonomía, su independencia y ya no va a tener miedo a lo que son el quedarse sola en el aula, ¿no? Con la maestra y los demás compañeros o con personas desconocidas y van a ser mucho más independientes. Eh, Podría concluir que todos los, todos los padres son diferentes, todos los niños son diferentes y el apoyo de los padres es muy importante. Eh, Mientras ellos pueden apoyar el proceso de trastorno de ansiedad por separación, eh, la eliminación de la niña de la niña del trastorno va a ser mucho más rápido. Muchas gracias.